Muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar organizado por el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. Miren, les saluda el ingeniero Dante Mendoza, soy vicepresidente en la actual junta directiva de este gremio y estamos organizando para el día de hoy un webinar de por más interesante. Este gremio, debido a su naturaleza empresarial, busca siempre la difusión de las mejores prácticas y herramientas para mejorar nuestra incursión en nuestros negocios, como es el desarrollo de los proyectos de construcción. En esta ocasión vamos a presentar un tercer conversatorio sobre las lecciones aprendidas de los Dispute Board en el Perú, donde vamos a debatir sobre lo que se debe corregir de los contratos NEC, que son los contratos de acuerdo de gobierno a gobierno, para evitar, por ejemplo, romper el flujo económico de las obras en ejecución y otros temas más. Para ello hemos invitado a 3 expertos de nuestro país vecino de Chile, que bajo su mirada experta y objetiva nos darán un mejor análisis crítico de la realidad y nos dirán cómo se vienen encaminando las DAP en el país. Bueno, sin más otro en particular, voy a dar pase a nuestro moderador, el doctor Luis Enrique Ames, para la conducción de este webinar. Adelante, Luis Enrique. Muchas gracias, Dante. Agradecido por la gentil invitación y agradecido también con el Gremio de la Construcción por promover estos eventos. Y obviamente agradecer la presencia de 3 grandes ponentes que vienen desarrollando los Dispute Boards a nivel nacional, aquí en Perú, y a nivel internacional. El día de hoy contamos con Eduardo Sangüesa. Él tiene experiencia, él es ingeniero civil, magíster en Derecho de los Negocios, magíster en Administración de Empresas, ha trabajado en gestión de contratos y controversias por más de 20 años en Chile y Latinoamérica, en contratos públicos y privados, en los sectores minería, infraestructura e edificación. Ha sido perito y asesor para mandantes, constructoras y tribunales en controversias de distinto tipo, cuyos montos superan los $3.000 millones. Ha participado como Dispute Board y mediador en contratos de infraestructura pública y privada. Fue representante en Chile por la fundación de Dispute Resolution Board, la DRBF, cual tenemos mucho aprecio, y obviamente tiene una gran experiencia en distintos Dispute Boards a nivel nacional, en escuelas Bicentenario y en reconstrucción con cambios. El día de hoy, Eduardo nos comentará acerca de los Dispute Boards como herramienta para la prevención de disputas. Nuevamente un gran saludo para ti, estimado Eduardo, y agradecido con tu presencia. Te damos el paso. Gracias, Luis, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Bien, muchas gracias, te decía Luis. Se escucha bien, ¿no es cierto, Luis? Bueno. Fuerte y claro, estimado Eduardo, fuerte y claro. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias también a la Cámara de Comercio de Lima, al Gremio de la Construcción e Ingeniería también de la Cámara. Muchas gracias, Dante, por la invitación, Lorena, por toda la preparación que ha significado este evento. Y bueno, es un muy buen desafío cuando se me pide poder participar de este evento o de este webinar. Yo accedo inmediatamente porque me parece muy interesante el que un gremio como este, la Cámara de Comercio de Lima, esté haciendo este tipo de webinar que apuntan principalmente a potenciar ciertas herramientas que se consideran importantes en la gestión de contratos. Y es un desafío doble porque, imagínense, hay que hablar sobre las lecciones aprendidas de los DAP en Perú en este caso profesionales que somos, por casualidad digo que somos los 3 chilenos, donde podemos hablar, el primer hecho que es importante, el poder estar hablando de las lecciones aprendidas en Perú, es porque Perú se ha desarrollado una industria y ha generado un nivel
de participación de mercado en este tipo de sistemas de resolución de controversias que tiene que incluir el resto de países para efecto de miembros, y en este caso hemos sido muy afortunados de estar muy cerca de Perú y de poder tener culturas muy parecidas y que nos permite de alguna manera poder participar en este tipo de mecanismos. Así que doblemente agradecido por las oportunidades que da el país y por la oportunidad que tenemos de exponer sobre este tema que es tan importante para la gestión, tal como lo mencionaba Dante. Bueno, vamos a hacer una introducción. Me imagino que la mayoría se maneja en esto, pero quiero partir de esto que de repente nos perdemos. Y es que el Dispute Board tiene doble función. Y nuestra presentación se va a tratar principalmente de una, ¿no? De la prevención. Entonces tiene la prevención de disputas y la resolución de disputas, ¿ya? Y que dependiendo del tipo de mecanismo, esta resolución puede ser una recomendación o una decisión. Pues bien, y vamos a entrar entonces a la función principal de los Dispute Board, que es la prevención de disputas, y en ese sentido, ¿qué es lo que se entiende por la prevención de disputas? ¿O cuál es la función o cuál es el objetivo que tiene que tener un Dispute Board? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que hace un Dispute Board cuando acepta ser miembro o presidente de un Dispute Board? Y lo más importante, las partes, que sean un contratante o un contratista, si participan o incorporan dentro de su contrato un Dispute Board, ¿qué es lo que se entiende por prevención? Porque si están alineados el objetivo que tiene el Dispute Board, podrán entender qué cosas no es, ¿no? O sea, cualquiera que entienda, el Dispute Board no es un asesor, el Dispute Board no es un juez. Entonces, en materia de prevención de disputas, ¿qué es lo que es? ¿O qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo? Y entonces cualquier miembro que ejerce como Dispute Board tiene que saber que la prevención entendía como una herramienta más dentro de la gestión del contrato y del proyecto, y que corresponde a, mediante el diálogo con las partes, en los asuntos potencialmente conflictivos antes que se conviertan en disputa. O sea, la prevención se hace mediante el diálogo. Primera cosa que es súper importante. El Dispute Board tiene que generar diálogo. Diálogo entre dos partes que de repente pierden el horizonte y dejan de ver que el proyecto es lo más importante. Entonces hay que generar diálogo. Para que haya diálogo tienen que las partes poder escucharse. Si las partes no se escuchan, no se entienden, no empatizan, no va a haber diálogo, ¿ya? Entonces la función que hace el Dispute Board es una función bien potente. Porque imagínense, entre dos partes que pueden estar muy desalineadas, generar diálogo es una tremenda apuesta, es un tremenda desafío poder lograrlo. Y lo otro que también tiene, como la prevención de disputas, tiene que ser sobre asuntos potencialmente conflictivos, porque si quiere hacer prevención, el conflicto no tiene que existir. Porque si el conflicto existe o la disputa existe, ya entonces hay que resolver la disputa. ¿Se entiende? Entonces, yo diría que estos dos elementos son los más importantes. Un Dispute Board tiene como objetivo generar diálogo y abordar los asuntos potencialmente conflictivos. Hay ciertos matices que quiero de alguna manera ahora transmitir, pero principalmente es eso. Es un desafío enorme. Ahora, alguien podrá preguntarse, en Perú, con los Dispute Board que hoy día están, ¿se ha generado prevención de disputa? A mí me da la impresión, si uno hace la evaluación y evalúa objetivamente esto, yo creo que hay una alta tasa de proyectos que son capaces de decir que sí, el Dispute Board ha evitado que ciertos asuntos potencialmente conflictivos se materialicen en conflictos o sean transformados en controversia. De que el desafío que queda es mayor porque la situación, los proyectos van aumentando, los gestores de proyectos ya son distintos, van incorporando esas nuevas empresas al mercado, y eso hace de que obviamente las lecciones que se van aprendiendo con el tiempo cada vez tengan que ir creciendo más empresas, más equipos de proyectos que tengan que incorporarse en esto, y obviamente el desafío de que siempre haya gente nueva en el sistema es un gran desafío que tiene el Perú. Entonces, entendiendo que esa es la labor, lo complejo de la prevención de disputa entonces son asuntos potencialmente conflictivos, ¿ya?
y mediante el diálogo. Y entonces cuando uno tiene la génesis de un conflicto es principalmente, está dada por, hay ciertas situaciones que existen en el contrato, como por ejemplo lo típico, la entrega de terreno, las penalidades, bajo qué condiciones se aplican las penalidades, cuánto se aplican las penalidades. Entonces hay ciertas situaciones que en algún momento se pueden transformar en riesgos, ¿no es cierto? Ese manejo del riesgo que lo hacen las partes, en algún momento ese riesgo ya deja de ser un riesgo y se materializa como una controversia, o ese riesgo no ocurre y la situación está resuelta. Pero si ya estamos en la controversia, luego la controversia puede ser no resuelta o resolverse. Entonces, ¿dónde participa el Dispute Board? El Dispute Board participa identificando las situaciones, identificando los riesgos, aportando y de alguna manera colaborando a que las partes puedan actuar y dialogar en el manejo del riesgo que están haciendo, hacer un adecuado manejo del riesgo, una adecuada gestión del riesgo. Entonces, yo diría que la labor principal del Dispute Board es poder generar diálogo cuando la situación aún no es riesgo, cuando ya existe el riesgo, en la gestión del riesgo, y si este riesgo ya se materializa y se transforma en una controversia, orientar a las partes y generar diálogo nuevamente para que esa controversia pueda ser resuelta antes que llegue a una sumisión formal. Entonces, hay una cierta dinámica y el Dispute Board tiene que estar en tiene que lograr entender que su labor está en alguna de estas partes. Ojalá pueda hacer esta labor cuando la situación aún no es un riesgo. Ojalá pueda de alguna manera generar el espacio de diálogo entre las partes para que estas situaciones no se transformen en riesgo. Y si ya se transforman en riesgo, que se maneje adecuadamente. Y si el riesgo se maneja adecuadamente, la situación será resuelta. Ahora, si ese riesgo se materializa y se transforma en una controversia, ojalá con las partes y con el conocimiento que ya tiene de lo que ha ocurrido durante el contrato, ayude a las partes a que esta controversia la puedan resolver. Siempre en el ámbito de que esto no se formalice, sino que de alguna manera las partes puedan resolverlo adecuadamente antes que esta cuestión se materialice en la resolución de disputa. Entonces, bueno, aquí hay ciertas cláusulas que lo que dice en el manual de la Fundación, que ahora ya lo tenemos en español, que fue lanzado hace muy poco, y aquí está Marcela, que ha sido una de las grandes gestoras de que este manual esté hoy día ya en español, y que es una gran labor porque de alguna manera recoge las prácticas que tiene la Fundación hoy día. Y bueno, las cláusulas FIDIC también, donde lo principal es que de alguna manera transmiten de que la prevención de disputas es la función principal del Dispute Board, que se materializa, como hemos dicho, mediante el diálogo principalmente y a otras herramientas que son las que se ven. Entonces, que se llevan a cabo. Entonces, ¿cómo un Dispute Board puede realizar la prevención de disputas? Y resulta que ese es el gran desafío. ¿Quedó claro cuál es el objetivo? La pregunta es cómo eso un miembro del Dispute Board lo puede llevar a cabo, de qué manera la lleva a cabo, qué herramientas dispone. Y resulta que las herramientas que dispone son herramientas hoy día que requieren de mucho profesionalismo y que requieren de mucha experiencia para poder aplicarlas adecuadamente en el corto tiempo que está con las partes, en el corto tiempo que está directamente involucrado en el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se materializa esta prevención? ¿Bajo qué herramientas lo hace el Dispute Board? Y la hace principalmente en reuniones periódicas del contrato, visitas a obra, asistencia informal. Entonces, estas herramientas, o sea, las reuniones periódicas, las visitas a obra y la asistencia informales son las que el Dispute Board emplea. ¿Para qué? Para poder hacer la prevención de disputas. Obviamente, para que esta prevención de disputas con estas herramientas se puedan materializar y llevar a cabo adecuadamente en un contrato, está el Dispute Board o los miembros tienen que tener experiencia en contratos y en obras similares. O sea, si está en un contrato de ingeniería y construcción y ha estado solamente en su experiencia profesional en puro contrato o en contrato solamente de construcción y no en contrato de ingeniería y construcción, obviamente ese miembro va a poder ser, claro que va a poder ser, pero va a tener bastante limitaciones o va a tener bastante más, de alguna manera,
menos experiencia para apoyar a las partes en este tipo de contratos. Porque acuérdense que este miembro del DAP o este DAP tiene que ser, de alguna manera, capaz de generar diálogo. ¿Y cómo genera diálogo si no sabe cómo generar el diálogo si no ha tenido experiencia? La experiencia es muy importante. ¿Tiene que tener una participación activa y constante? No cabe duda. Tiene que estar totalmente enterado de lo que está ocurriendo en el contrato porque es la única manera que pueda generar el diálogo adecuadamente en las partes. Se tiene que nombrar desde el inicio del contrato, mientras más al inicio del contrato se nombra los miembros mucho mejor. Si se nombra al final es una situación bastante favorable, ya no tiene cómo hacer la labor de prevención. Y obviamente tiene que tener un enfoque inquisitivo proactivo porque tiene que de alguna manera generar el diálogo. Entonces lo que hace el Dispute Board de alguna manera es generar espacios de diálogo donde las partes de alguna manera puedan hacer calzar sus intereses, en donde no pierdan de vista que el interés es el proyecto y que las situaciones que están de alguna manera ocurriendo son situaciones que son relativamente normales, que ocurren en todos los contratos, pero más importante que eso, que existen las herramientas para poder resolverlas. Entonces, la idea es generar espacio de diálogo para evitarlo de la mano izquierda que están todos peleando, ¿no es cierto?, y donde nadie se entiende. De tal manera de que este Dispute Board lo que hace es sacar a las partes de ver los arbolitos y ver el bosque. De tal manera de que, y cuando sea necesario de ver el bosque, ir a ver los arbolitos, también se haga en el debido momento y cuando corresponda. Entonces, la labor del Dispute Board, yo diría que se basa principalmente con estas imágenes que he querido reflejar, que lo que tiene que generar es un espacio en donde las partes se entiendan, porque si las partes se entienden, pueden de alguna manera generar un diálogo, y si el diálogo se genera y entienden de que existe un objetivo común que es el proyecto, pueden de alguna manera generar la prevención, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, para utilizar las herramientas en muy poco tiempo, imagínense hoy día cómo están operando estos contratos en Perú. Hay reuniones virtuales cada un mes y visitas cada 2 o 3 meses. Imagínense, en esos espacios uno tiene que generar este espacio de prevención o este objetivo, uno tiene que ser capaz. Entonces, ¿cómo uno lo hace en tan poco tiempo? Bueno, los miembros tienen que tener cualidades correctas, tienen que tener estas habilidades duras, o sea, tener conocimientos técnicos, experiencia, pero además tener habilidades blandas que le permitan de alguna manera en poco tiempo, a la distancia incluso, poder generar estos espacios para generar el switch, el diálogo, y poder conversar de asuntos potencialmente conflictivos, y más que conversar, poder generar que las partes resuelvan sus problemas. Y ahora, ¿qué se requiere de las partes? ¿Basta con los miembros adecuados de los Dispute Board? O sea, podemos tener un Dispute Board con muchas habilidades blandas, con muchas habilidades duras, todos con mucha experiencia, pero ¿es suficiente eso? No. Se requiere además que las partes puedan de alguna manera tener la capacidad, entender el mecanismo, estar capacitados con el mecanismo, entender qué es lo que es y qué es lo que no es, cómo utilizar el mecanismo, y lo más importante, tener esta apertura a que puedan participar externos en un proyecto sin que se sientan de alguna manera pasados a llevar, ¿ya? Porque obviamente en la gestión de un proyecto y en la gestión de cualquier cosa de la vida, en el fondo, siempre hay egos. Entonces llega un tercero a decirle cómo que tienen que dialogar, de qué, si yo ya lo tengo resuelto, ¿por qué tengo que de alguna manera hacer caso? Oye, sé que esto es del contratista, lo típico que se puede decir, ¿no es cierto? Entonces, y a uno le pasa, ¿no? De que las partes, en general, un contratista quiere generar diálogo de ciertos temas, pero el contratante no quiere que se genere diálogo, porque eso es lo natural, ¿no? El contratante no quiere que ese espacio de diálogo se genere porque de alguna manera se está cuestionando su actuar, en algunos casos. Porque así se entiende en realidad, pero no es eso, no es que se esté cuestionando su actuar, sino lo que se está haciendo es buscar que el proyecto pueda llevarse a cabo sin controversia, porque es el objetivo, ¿no? Entonces, estas son las cosas que de alguna manera están presentes en un Dispute Board en la prevención. O sea, los miembros tienen que tener habilidades duras, blandas, y de alguna manera tener mucha experiencia para generar y poder cumplir el objetivo, pero no sirve mucho si los miembros tienen todas estas habilidades, si las partes no tienen las competencias y si las partes no entienden el mecanismo y no tienen la apertura suficiente para que esto se materialice y se lleve a cabo adecuadamente. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias a ti, Eduardo. En todo caso, te agradecería que dejes de compartir pantalla, de ser posible, estimado Eduardo. Genial. Bien, y obviamente, estimado Eduardo, en la casuística y en la experiencia, el tema de habilidades blandas resulta siendo importante, obviamente, en los integrantes de las JSRDs, en los integrantes de los DAPs, así como también en las propias partes. Si hablamos en paralelo de las JSRDs o de un DAP, algunas partes creen que, por ejemplo, en una JRD, el adjudicador va a cumplir el rol de supervisión y de alguna manera creen que va a cuestionar sus acciones o sus decisiones al momento de supervisar. Es más, en algún momento, tanto a ti como a los que tenemos el gusto de haber integrar algún DAP o JRD, podrían de alguna manera percibir, cuando hablamos de percepciones, o creer que los integrantes del DAP llegan solo a cuestionar o llegan a supervisar. En esa línea de casuística, yo te pediría que nos puedas dar algún ejemplo práctico que tú, de los tantos casos, tantas experiencias que puedas haber tenido en relación a prevención de disputas. Mira, hay un caso que me gusta hablar porque me ha tocado por lo menos en 2 o 3 DAPs, y me tocó hace muy poco uno que realmente no me sentí muy bien, ¿eh? Y eso es la verdad. Y es porque uno se siente frustrado de que haber levantado la alerta, haber hecho el trabajo para que las cosas se materialicen y se lleven de otra manera, y finalmente igual exista el conflicto. Y por eso lo digo, ¿eh? Entonces, en este caso es la típica situación donde se define una cierta penalidad, y esta penalidad está asociada a un cierto cumplimiento de un hito, y este cumplimiento del hito tiene un cierto alcance. No sé, voy a hablar de un caso que me pasó hace poco, y en este caso era de que decía que el hito se cumple cuando las instalaciones de faena están habilitadas. Chuta, yo leí eso, yo he tenido varias experiencias de este caso, en donde el cumplimiento ¿Qué significa que las instalaciones estén habilitadas, instalaciones de faena habilitadas? Y resulta que, creo que haber sido la segunda reunión, les digo a las partes, oye, ustedes han visto que quedaban 8 meses para el cumplimiento del hito. Les dije, oye, ¿ustedes han visto de qué se trata, en qué consiste? ¿Me podrían de alguna manera decir si ya tienen definido de qué manera se va a verificar el cumplimiento del hito? ¿Qué significa tener instalaciones de faena habilitadas? Porque para alguien podría ser tener 10 contenedores, 4 contenedores, que esté la gente trabajando, no esté la gente trabajando, etcétera. O sea, el alcance de ese hito era muy importante. Bueno, empecé a tratarlo desde la segunda o tercera reunión. Obviamente las partes no lo habían visto, pero me dijeron, oye, tienen razón, sabes que lo vamos a abordar y nos vamos a poner de acuerdo mucho tiempo antes en qué consiste el alcance. Y bueno, uno le seguía haciendo de alguna manera el seguimiento, porque esta cuestión es clave, ¿no? Si uno ya toca un tema, ya lo identifica, una identificación que se puede hacer por la experiencia que uno tiene, ¿no es cierto? O sea, no cualquiera identifica ese riesgo, ¿no es cierto? Ya habiéndolo identificado, lo empieza a tratar, generar espacios de diálogo, conversarlo, y uno empieza después a hacer seguimiento y te das cuenta que en el seguimiento, sí, no estamos viendo, ahora le voy a mandar una carta, le voy a enviar, oye, pero no es necesario que sea una carta, mientras conversenlo en reuniones entre ustedes, generen un texto y después lo oficializan y lo terminan de definir. Pues bien, llegó la fecha, no sé, 10 de mayo, no sé, da lo mismo, llegó la fecha, 10 de mayo, y, oye, y el hito se cumplió. El contratista, sí, se cumplió. El contratante, no se cumplió. ¿Cómo? O sea, no estaban de acuerdo, habiendo identificado la situación, habiendo establecido de que era un tema de redes de riesgo, de que, oye, y ya, supongamos que no se cumplió. No, es que sí se cumplió, decía el contratista. Y el contratante decía, no se cumplió. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió? Primera diferencia. O sea, después de haber hecho toda la labor meses antes. Luego, oye, ya, pero supongamos que no se cumplió. ¿Cuándo se cumplió para ti? No, todavía no sé, porque todavía no se cumple.
No, es que ya se cumplió. ¿Te das cuenta? Se dan cuenta que finalmente, yo te lo cuento como un caso de una que no fue muy exitoso, ¿no? A pesar de que uno se la jugó, a pesar de haber identificado el riesgo, a pesar de haber generado un espacio, pero igual existió, igual se transformó en controversia. Ahora, nos demoramos 2 meses y en 2 meses las partes se pusieron de acuerdo de cuándo se cumplió el hito, que no se cumplió la fecha. Entonces, pero cada parte tenía una interpretación. Entonces, ¿cómo se genera la prevención? Oye, generando este tipo de espacios, que no son solamente espacios de diálogo, sino además hacerle seguimiento, y luego, después de haberle hecho seguimiento, casi asegurarte que si lo trataron ya y mandarle un correo, oye, este tema no está resuelto. Pero tampoco tú eres, como tú bien decías ahí, no eres un interventor, no vienes aquí a hacer una labor de control. Tú tienes que plantear los temas. Si eso no se materializa, bueno, qué lástima que se pierdan esa oportunidad los proyectos. En todo caso, me lo sigo cuestionando para ver cómo mejorar eso y eso no vuelva a ocurrir. Claro que sí, estimado Eduardo. Y eventualmente pareciera que al momento de ejecutar un proyecto vinculado a algún paquete, no sé, en la construcción con cambios, en el Poder Ordinario o en cualquier otra entidad, eh, cuando el Dispute Board le dice a las partes, oigan, ¿qué tal si programamos una reunión para ver las posibles sumisiones? ¿O qué tal si ustedes programan una reunión para que evalúen las posibles sumisiones y no lleguen a ser sumisiones y generen alguna solución? En mi experiencia en particular, he tenido una primera reunión en el mes, luego una segunda reunión, una tercera reunión, y nunca se ha llegado a dar esa reunión con la finalidad de mitigar, prevenir o de alguna manera conversar sobre las posibles sumisiones. En ese contexto, yo te pregunto, estimado Eduardo, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen los profesionales para hacer prevención de manera efectiva, tanto como dispute board o como parte? Mira, obviamente esto da para harto, ¿no? Pero si me tocara a mí priorizar y decir cuáles son los principales elementos o cuáles son los principales desafíos, lo primero que hay que contextualizar y es que este tipo de mecanismo genera una alta expectativa en las partes. Y al generar una alta expectativa en las partes, lo primero que uno tiene que hacer es tratar de alinear las expectativas, o sea, decir lo que es y lo que no es, ¿ya? Habiendo hecho ya eso, entonces la pregunta es, estos miembros, ¿cuáles son los desafíos que tienen hoy día de verdad en Perú? Principalmente por la experiencia que ya tengo. Y lo separaría. Primero los desafíos que tienen los miembros y los desafíos que tienen las partes. Y lo primero es los miembros tienen el gran desafío de que hay que prepararse. Tenemos hoy día partes especializadas con mucha experiencia y con mucha, de alguna manera, gestión. Hay equipos multidisciplinarios y por lo tanto los miembros de DAP deben prepararse, tienen que estar preparados, tienen que estudiar, tienen que saber lo que está ocurriendo, hay que buscar la forma de hacerlo, hay que insistir, oye, es que no me mandan la información, pídela, prepárate. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo, para efecto de los miembros, es de alguna manera, o sea, lo primero es estar preparado, ¿no es cierto? Y lo segundo creo que es, de alguna manera, entender de que para que un miembro pueda tener una verdadera función de prevención, tiene que estar preparado con habilidades. Estas habilidades tienen que ser duras y blandas, pero lo más importante es prepararse y poder tener conciencia del trabajo que uno está haciendo para poder perfeccionarse, ver qué cosas tiene que hacer, entender cómo funcionan las partes y leer a las partes. Pero para leer a las partes tú tienes que tener primero conocimiento de ti mismo, ¿no? Si no tienes conocimiento de tú mismo, de tus habilidades, ni cómo tienes que perfeccionarte para hacer un buen trabajo, es difícil. Y yo creo que esa es la siguiente etapa que viene en Perú. Hay que prepararse y hay que tener conciencia de qué habilidades te faltan para poder desarrollar una adecuada labor de prevención. Y para finalizar, que estamos a un minuto de terminar, Luis, creo que las partes tienen un nivel de preparación muy alta y lo que tienen que hacer las partes es, de alguna manera, tener una mejor
Mira, se me pregunta a mí, los contratistas tienen una muy buena actitud para que los DAP puedan participar y generan ese espacio, pero los contratantes hoy día están generando poco espacio para que el DAP se pueda meter. Y están yéndose por la cómoda. Mira, no, ya no lo sigamos viendo, mejor que lo resuelva el DAP. Ese tipo de actitudes tiene que cambiar. Y esa actitud cambia en la medida que se entienda de que no hay una intervención a su labor, de lo que se está haciendo es un apoyo y que esa labor, si la ocupa y que se ocupan adecuadamente el Dispute Board, les puede hacer el trabajo más fácil. Eso es principalmente. Y más importante que eso, pueden contribuir de manera importante al éxito del proyecto. Excelente, Eduardo. Y muchas gracias por tu presentación. Y te tomo la palabra y aprovecho la ocasión para comentar que en ese mismo ánimo, el gremio de la construcción de la Cámara de Comercio de Lima viene desarrollando diversas actividades y este 10 y 11 de octubre será el segundo Congreso Internacional de Ingeniería en Construcción, donde espero podamos seguir potenciando con tus experiencias, estimado Eduardo. Ojalá que podamos contar contigo, con Cecilia, con Marcela, para poder de alguna manera seguir generando ese impacto en el conocimiento, trasladando experiencias y llevando de alguna manera ese conocimiento que contribuye al desarrollo de los district boards y las juntas de resolución de disputas. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Luis, Eduardo. te tomo la palabra. Ahí estaremos en octubre, sí o sí. 10 y 11 de octubre, no se olvide. 10 y 11 de octubre, okay. Luis, perfecto. Ok, gracias. Entonces, gracias a ti, estimado Eduardo. Entonces, ahora, en esa misma línea ya había anunciado a la gran Cecilia Misu. Muchos tenemos el gusto de conocerla, participando en diversos grupos, desarrollando el tema de los district boards a nivel internacional. Me recomiendo presentarla. Ella es ingeniera civil, electrónica, titulada en la Universidad Federico de Santa María de Chile, licenciada en Derecho Comercial Transnacional por la Universidad de la Región del Sarre, en Alemania, máster en Construction Law and Arbitration por la Universidad de Robert Gordon, licenciada en Administración de Contratos Internacionales de Construcción por la Universidad John Moore, en Reino Unido, miembro del Consejo del Instituto Internacional de Derecho Empresarial de la Cámara de Comercio Internacional y vicepresidente del Comité Permanente del Centro de Solución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio Internacional en París, fellow en el Charter Institute of Arbitration, CIAR, en Londres. En el 2013 funda en calidad de socio CMS o CM Square. En esta posición se desempeña primeramente en la preparación de informes periciales y en la prevención de controversias en proyectos internacionales de construcción en las áreas de generación, transmisión de energía, infraestructura, vial, hospitalaria, deportiva, habitacional en Europa, Medio Oriente, África y Latinoamérica. Asimismo, asesora en la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas, UNOPS. Además del castellano, su idioma natal, Cecilia Misu domina el alemán, el inglés, el francés y posee plena fluidez en el italiano, portugués y rumano. En realidad este es un resumen que yo me he permitido hacer de toda la experiencia y todo el CV que tiene Cecilia. Queda claro que le tengo mucho cariño y mucho aprecio, y el día de hoy ella nos va a comentar acerca de un tema que no se dice, ¿no? Aquello que no se cuenta en los dispute boards. Recibimos con mucho aprecio a Cecilia. Y Cecilia, estamos por ahí. Está bloqueado mi video, pero voy a... Ahí está. Ahí estás, perfecto. Bien. Listo. Muchas gracias, Luis Enrique. Escuchando, por Dios que me admiro, pero ahora hablando en serio, primero que nada, muchas gracias por tu gentil invitación y por la invitación que fue respaldada por el ingeniero Dante. Voy a hablar de temas que he presenciado en Perú, pero que también son generales en cuanto a los dispute boards. Y voy a iniciar con una analogía. Hace 20 años atrás, cuando fue el gran resurgimiento de los procesos arbitrales, también cuando ibas a una capacitación te contaban
que el arbitraje era lo mejor del mundo después de la Coca-Cola. Pero en realidad, a veces tú veías la gente de las empresas que estaban envueltas en un arbitraje y te decían, bueno, ya llevo 3 años en esta, pagando abogados externos, pagando peritos, pagando esto, y no le veo finalidad a esto. El tribunal o no tiene tiempo, me deja en espera, y si me hubieran dicho esto, yo jamás habría venido a arbitraje. Eso es una situación extrema, me tocó vivirla en diversas oportunidades, y por eso yo no, lo que voy a hablar hoy no es con el ánimo de decir, esto no funciona, sino que es más o menos como uno, como consumidor, siempre lee la letra chica. Y me voy a referir a la letra chica que está imbuido en la gran mayoría de los contratos en los cuales hay DAPs en Perú, y que es el reglamento de la Cámara Internacional de Comercio. Perú es uno de los mayores usuarios de ese reglamento en el DAP o en los DAPs, y también a mí, que pertenezco a la CCI y que asesoro, soy vicepresidenta del gremio donde están los DAPs y donde se publica el reglamento, ha sido un gran aprendizaje porque me ha llevado a pensar en cosas que cuando se trabajó en este reglamento que se publicó el 2015, no necesariamente se pensaron, pero que en la realidad de los mercados latinoamericanos son muy relevantes. Primera cosa, ¿qué es lo que no te cuentan de los dispute board? Reconozco que Eduardo ha contado lo de la asistencia informal. Y eso es verdad. Los dispute board, ya sea como están definidos en los conceptos del DRBF o en los reglamentos de la CCI o en los contratos de FIDIC, están llevando o están yendo primordialmente a la prevención de controversias. ¿Qué sucede? La prevención de controversias también, primero es en el reglamento, y digo, yo voy a hacer ahora mención del reglamento, porque en el reglamento de la CCI, esa prevención de controversias se llama asistencia informal. Realmente, en muchos lugares de Latinoamérica, lo informal es algo que no se toma en serio. Pero la idea no es que es a la pacotilla, sino que esa asistencia informal se refiere al hecho de que no existe la formalidad que requiere una sumisión formal. Y que esa asistencia informal no ata al dispute board a su opinión, porque en la asistencia informal las partes o el propio dispute board ve que viene una dificultad que puede volverse un conflicto, y entonces se formula a través de una pregunta. En algunos casos se anexa un expediente, en otros casos no. En algunos casos la pregunta está bien estructurada, en otros casos no. Entonces el dispute board da una opinión, y esa opinión como tal es una opinión, no es vinculante, y si de esa situación de conflicto se llega a generar a posteriori una sumisión formal, el dispute board no tiene un conflicto de interés en emitir una conclusión que sea diferente. Ahora bien, el reglamento, cuando habla de la asistencia informal, dice quién la puede comenzar. La puede comenzar el dispute board si percibe que hay una situación que puede llevar a un conflicto y las partes lo aceptan, o lo puede iniciar cada una de las partes si hay
este es indicio de conflicto y las partes están de acuerdo en llevar este potencial conflicto al dispute board. El reglamento no dice, no estipula y no es un requisito que las partes tengan que acordar lo que se le va a preguntar al dispute board. Verlo de otra manera, primero es una interpretación más que creativa del reglamento, porque el reglamento no lo dice. Y segundo, si las partes logran acotar el conflicto y logran presentar una pregunta común, tanto mejor para el dispute board. Pero el hecho de que no se logre presentar una visión conjunta de el problema o este potencial conflicto no inhibe a la asistencia informal, siempre y cuando las partes hayan tenido el acuerdo que esa asistencia informal va a existir. Es decir, una parte que se para en las patas posteriores y dice no, y el dispute board no puede hacerlo, tiene que leer bien los artículos 15 al 17 del reglamento. Y eso, como digo, es un tema que la CCI, nosotros organizamos como centro de ADR, hace 3 años atrás en Miami, un training avanzado de dispute board, y ese fue justamente uno de los temas. Primero que nada, que las partes le pierdan el miedo a eso de que es informal, y segundo, que las partes entiendan, si se están rigiendo por el reglamento de la CCI, entiendan a cabalidad qué dice ese reglamento y qué no dice. Muy bien, ese es el primer punto. Segundo punto, sumisiones formales. Cuando uno va a una capacitación o mira las transparencias de una capacitación, la sumisión formal se explica qué es, se explica que primero una parte manda su escrito, después de 30 días hay una contestación, después de al menos 20 días después de esa contestación, se va a llevar una audiencia que no es obligatoria. La audiencia a veces podría realmente omitirse, pero el reglamento la prevé y si las partes quieren tenerla, el dispute board no puede negarlo. Y después el dispute board va a escribir su conclusión. El proceso total, el procedimiento total dura 90 días. Por eso, una explicación de esos 90 días, 50 se los comen las presentaciones de documentos, preparación de audiencia. Y en el supuesto caso de que no hubiera ninguna consulta posterior, ni se requirieran nuevos documentos, el dispute board tiene 40 días para pronunciarse. Señores, tengan compasión, porque llegan documentos, y esto es una experiencia peruana, pero no crean que en otros dispute board ad hoc, en otras latitudes, no es la misma historia. Uno tiene un tiempo limitado para estudiar el caso, estudiar el expediente, hacerse una idea, y caminar en dirección a la decisión, redactar la decisión y enviarla a las partes. Pero señores, por favor, si el tema es un tema relativamente moderado, no le manden, tengan compasión con su dispute board, no le manden 150 páginas con repeticiones y vueltas de repeticiones. Si lo importante es en la narrativa es que se sepa qué pasó, por qué pasó, cuál es la posición de una parte basada en el contrato y cuál es la posición, qué es lo que están pidiéndole al dispute board. Así es que, por favor, para eso, en la mayor parte de los dispute board que tenemos aquí en Perú, no se requieren 150 páginas, ni tampoco se requieren gigabytes de anexos, en donde a veces el control de calidad de los escritos no es necesariamente de acuerdo a las normas ISO, porque hay anexos que no están citados, hay anexos que no están, se cita un anexo que trae 300 páginas de alguna publicación y hay que cruzar los dedos con el derecho de propiedad intelectual, pero no se está diciendo a qué página se está aludiendo. Entonces, cuidado.
eso hace que el procedimiento sea ineficiente. Y es el dinero de las partes el que va a pagar esa ineficiencia que se le está poniendo como riesgo o como carga al dispute board. Ahora bien, el dispute board se va a pronunciar y hay una decisión. Esa decisión, de acuerdo al reglamento, es ejecutable desde el momento de la recepción de esa decisión por las partes. Por eso, para un dispute board es primordial que las partes confirmen la recepción. La publicación de una conclusión no es un correo electrónico de propaganda de refrescos ni de papas fritas, es un elemento fundamental en la labor del dispute board y para fijar fechas se requiere que las partes confirmen la decisión y es un poco, digamos, un poco curioso que como dispute board tengamos que andar correteando a las partes. ¿Por qué es importante eso? Porque si bien la decisión se torna ejecutable desde el día de la recepción, el artículo 5 del reglamento dice que si en un plazo de 30 días contados a partir del día de la recepción, las partes o una de ellas no transmiten, no notifican su desacuerdo con la decisión, entonces esa decisión que es ejecutable, le guste o no le guste a la parte en desacuerdo, se va a volver final. Si se vuelve final, es final y ejecutable, no hay vuelta que darle. Si una parte notifica el desacuerdo, entonces esa parte puede llevar ese desacuerdo a resolverlo mediante un arbitraje, y ese arbitraje se llevará a efecto de acuerdo a aquello que las partes decidieron en el contrato. Pero en el momento que una parte comunica el desacuerdo, el dispute board no tiene facultades a volverse a pronunciar sobre ese tema. Functus officius. Otro aspecto que es importante, y esto después y este aspecto que voy a mencionar ahora tiene un rol con lo que acabo de mencionar, es, bueno, todos somos humanos. ¿Qué pasa si el dispute board ha cometido un error en la conclusión? Hay dos cosas, y eso está en el artículo 26. El numeral 1 del artículo dice que si el dispute board nota que ha cometido un error, a posteriori, lo corrige. Y desde la corrección de ese error, ese escrito de corrección se incorpora a la conclusión y ese paquete tiene validez desde el momento de recepción de esa corrección del dispute board. ¿Qué errores son esos? Pueden ser errores tipográficos. Puede ser un error que pueda generar confusión en el sentido de que se ha analizado, se ha valorizado algo y no queda claro en esa valorización si eso incluye impuesto al valor agregado o no. Ese es el tipo de error que a lo mejor una segunda lectura después de la conclusión puede hacer que el dispute board emita esta corrección. Ahora bien, el numeral 2 de la cláusula que cité, que es la cláusula 26 del reglamento, le otorga a las partes el derecho a pedir corrección de un error que las partes noten, aclaración de una decisión o interpretación de la decisión. Esto es muy claro que el dispute board va a corregir el error, que solamente en cuanto a la corrección del error puede haber una, digamos, si el dispute board ha cometido un error, por ejemplo, uno se
equivoca en citar una ley, pero eso no es fundamental a la decisión, se corrige el error, pero no va a cambiar la conclusión. Una aclaración que se puede pedir es, por ejemplo, dígame si es con IVA, si es con impuesto al valor agregado, sí o no. O una aclaración es, por decir algo, no me queda claro, estamos de acuerdo con la conclusión, pero no queda claro cómo realizarla porque ya se tornó ejecutable. Y ahí el dispute bot tiene la obligación de, digamos, la parte que está pidiendo eso, el dispute bot tiene que pedirle a la otra parte que se pronuncie y darle un plazo razonable. ¿Qué es razonable? Depende de qué es la aclaración o interpretación que se está pidiendo. Y después de eso, el dispute bot tiene 30 días de plazo para dar su respuesta y dar su posición. Esa respuesta o posición va a ser incorporada a la conclusión del dispute bot. Y por lo tanto, a partir de la fecha de publicación de esa respuesta o decisión, empieza a correr nuevamente el plazo para que una de las partes o ambas presenten su desacuerdo o notifiquen su desacuerdo. Ahora, ¿qué está pasando? Por lo menos aquí en Perú lo observo en diversos proyectos, que las partes, se publica la conclusión y la parte A o la parte B no le gusta, manda su aclaración de corrección indicando que se reservan el derecho de llevar la materia a un arbitraje. En mi patria se dice que la costura doble, bueno, no es mi patria, es el lugar donde vivo. En Alemania se dice que la costura doble aguanta más que la costura simple. Pero esta costura doble, de dar la nota de disatisfacción y de al mismo tiempo presentar una, digamos, de dar la nota de desacuerdo en el contexto de la solicitud de una corrección o aclaración, es una mala práctica y es incorrecta. ¿Por qué razón? Porque, primero que nada, si alguien ya está en desacuerdo, a no ser que la materia que se está en desacuerdo y lo que se está pidiendo clarificación sea algo que obstaculice la ejecución de la conclusión, que se volvió ejecutable a la publicación, en el momento que una parte dice, yo voy al arbitraje, yo como miembro del DAB solo puedo desearle que le vaya bien. Pero ya no tengo competencias de pronunciarme, de interpretar, voy a corregir el error, pero nada más. Eso es un riesgo y tienen que entender las partes que dice el reglamento realmente. ¿Ya? Porque el reglamento dice, tú no pierdes tu derecho de estar en desacuerdo por el hecho de haber pedido una aclaración, porque al momento de la publicación de la aclaración, el reglamento en la cláusula 26 es muy claro que dice que los plazos empiezan a correr de nuevo. Así es que eso de pedir aclaración y declararte en desacuerdo al mismo tiempo inhibe una aclaración del dispute bot, a no ser que esa aclaración sea estrictamente necesaria para la ejecución de la conclusión ya emitida. Así es que, ojo, mucho cuidado con eso. Y ahora también otro malentendido, que es el hecho de que el dispute bot es una instancia contractual y no jurisdiccional. Por lo tanto, en el dispute bot no hay una apelación. Es decir, algo que se observa a menudo, y esto lo veo en Perú, pero también lo he visto en otros casos, digamos en otras latitudes, las partes tienden a considerar que la facultad que les otorga el artículo 26, numeral 2 del reglamento, de pedir una interpretación
o una aclaración, constituye un proceso de apelación que puede cambiar la conclusión. Ese no es el caso. Eso no es lo que está diciendo el reglamento. Digamos, eso es una realidad. Y ahora, nada más para terminar y a manera de ejemplo, les digo, por ejemplo, un caso en que la primera vez que me tocó ver una notificación de desacuerdo y que, bueno, en realidad la manifestación de desacuerdo fue porque una de las partes consideró que el DAP no había considerado suficientemente la opinión de un perito. Digamos, si la parte se declara en desacuerdo diciendo eso, bueno, se declara en desacuerdo. Les recuerdo, eso sí, que el propio reglamento dice y faculta al DAP a decidir si considera o no y cómo valora la presentación o el informe de un perito de parte. Y con ello, no sé cuántos minutos llevo, con ello termino mi presentación y nuevamente agradezco a todos por haberme invitado. Estimada Cecilia, muchas gracias. Y solo antes de pasar con la gran Marcela también, yo aprovecho la ocasión para hacerte un par de preguntas. En este contexto de percepciones, donde cada una de las partes, tal vez a partir de la presentación de una sumisión, consideran desde su visión o percepción, desde la posición que les toca estar en el contrato, que están en lo correcto y dicen, por ejemplo, blanco, y su contraparte dice en la misma línea negro, y se emite una decisión. Esas decisiones, o podríamos decir que existe declaración de error manifiesto a una decisión de los Dispute Adjudication Board, o no. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, primero que nada, digamos, espero que la parte no declare negro, podría ser mal visto que lo declare moreno oscuro, pero Azul, perdón, azul. bueno, como ya mencionó, un error puede ser un error manifiesto, pero eso es un caso relativamente estrecho. Digamos, un error manifiesto en que tú, como Dispute Board, hayas ignorado algo que se está diciendo o hayas hecho algo que no se te, o estás diciendo algo que no se te está pidiendo. Ese caso es posible. Y en realidad el reglamento no lo prevé, no prevé que haya una anulación, no prevé que las partes puedan hacer otra cosa más que pedir al Dispute Board que corrija el error, como ya lo indiqué. Pero en realidad el error manifiesto conlleva un poco desde el punto de vista, y eso no, el Dispute Board no es ese gremio, tiene algunas consecuencias jurisdiccionales, en un tribunal arbitral o en la justicia, eso tendría otro tipo de consecuencias, eso no está previsto en el DAP. Correcto. Y estimada Cecilia, una pregunta al final. En esta línea donde los DAPs, de alguna manera las decisiones que emiten terminan siendo vinculantes para ambas partes, en algún momento, alguna parte podría decir, yo no estoy de acuerdo y pese a que me reservo el derecho, yo me voy al Poder Judicial para apelar una decisión de un Dispute Board, o me voy al Tribunal Constitucional, o me voy a la Corte Interamericana para que como ente superior pueda resolver mi posición de desacuerdo frente a la decisión de un DAP. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Es posible? ¿Es viable? Primero que nada, obvio que a uno le va a inquietar, pero hay que como se decía en mi tiempo en Chile, hay que tomarlo con andina. Andina era un agua mineral. Hay que tomarlo con mucha calma.
Primero que nada, si uno como dispute bot ha hecho su trabajo de forma profesional, eso es la conclusión a que llegó el dispute bot desde el punto de vista contractual. ¿A dónde va a ir la parte que esté en desacuerdo? Primero que nada tiene que mirar su contrato y ver qué dijo en el contrato. Si tú estás diciendo vas a arbitraje recién después de la aceptación final del proyecto, bueno, tú dices voy a arbitraje, pero digamos, por eso dije, adiós, que te vaya bien. Ahora, si vas a ir a la Corte Interamericana de Justicia, bueno, esas son decisiones que tendrá que ver el juez. El juez va a tener que ver de qué se trata, qué dice la legislación, qué decía el contrato. Pero allá el dispute bot no está envuelto, ni siquiera en el arbitraje. El dispute bot, cuando una decisión llega a un arbitraje, el dispute bot, a veces uno se entera por casualidad, porque este mundo de los dispute bot no es tan extenso, y de repente alguien dice, bueno, he dado una declaración de conflicto de interés y di que tu nombre estaba porque fuiste presidente de tal o cual dispute bot. Porque va a hacer un informe pericial para un arbitraje. Bueno, está en el arbitraje, ok. La parte había dado su notificación de desacuerdo en el tiempo correspondiente, y con ello, todo lo que viene después es harina de otro costal. Ok, perfecto, estimada Cecilia. Nuevamente agradecido por tus experiencias y por tus opiniones en este mundo de los district boards. Nuevamente, muchas gracias. Y ahora le damos el pase, y antes de dar el pase a la gran Marcela, aprovecho la ocasión para a todos los asistentes que nos estaban viendo por las distintas redes y que están conectados en el Zoom, si tuvieran algunas preguntas al final, con todo gusto, usando el tiempo y la confianza de Eduardo, Cecilia y Marcela, podrían estar absolviendo algunas preguntas. Entonces, bueno, Marcela, ella tiene más de 20 años de experiencia y especialización en elaboración de manejo de contratos de alta complejidad, especialmente en ingeniería, construcción y concesiones, así como de las disputas que surjan en la ejecución de dichos contratos, principalmente en los sectores de energía, obra pública, minería y telecomunicaciones, a través de asesorías y acompañamientos durante todo el ciclo de vida de los contratos, así como de la preparación de reclamaciones, de informes periciales y de defensas de clientes ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales en Chile y en el mundo entero, a nivel de todo el mundo, en el extranjero. Se ha enfocado especialmente en la eficiente gestión y resolución de disputas en contratos públicos y privados de alta complejidad en Chile y en otros países de Latinoamérica, incluyendo los contratos estandarizados para la construcción, tales como FIDIP, Consensus DOC y NEC, consejera del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, miembro de la Comisión Nacional de Nominaciones, entre otras experiencias. El día de hoy, Marcela nos va a comentar acerca de los dispute boards en Perú, qué hemos aprendido y qué debemos de corregir a partir, obviamente, de su experiencia en diversos dispute boards, en distintas instituciones y juntas de resolución de disputas, como ya les comenté, a nivel internacional y en el desarrollo de los contratos colaborativos que se vienen implementando en Perú y en la ley incluso en la ley de contrataciones con el Estado. Seguimos con un cálido saludo a Marcela. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias al Gremio de la Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima, igual que Ceci, igual que Eduardo, obviamente me siento súper encantada de participar y nada, súper honrada porque al final del día nos invitan a hablar sobre lo que ha ocurrido en el Perú y justo ninguno de los tres es peruano, pero sí le tenemos mucho cariño al país y hemos sido parte de este proceso y creo que el feedback siempre es bueno
dárselo como comunidad. Y a mí me toca comentarles un poco, como compartir con ustedes, cuál es una mirada crítica. La verdad que esa es mi misión en este conversatorio. O sea, como que además está súper conectada con lo que Eduardo hablaba y con lo que Cecilia ahora nos comentaba tan amablemente. Yo creo que las dos exposiciones previas han sido, para mí han sido una oportunidad como de darnos cuenta lo sincronizados que estamos, sin habernos puesto de acuerdo, ¿cierto? Y eso me tranquiliza, porque quiere decir que de alguna manera estamos en condición de poder dar este feedback y por supuesto escucharlos a ustedes a través de sus preguntas y de sus opiniones. Y particularmente en mi caso, de lo que les tengo que conversar es de dos cosas, que un poco son dos caras de la misma moneda. Es qué hemos aprendido, o sea, qué lecciones podemos rescatar de todo este precioso fenómeno, de este movimiento que se ha producido en el Perú, ¿cierto? El Perú es un país líder en Latinoamérica, es el primer país en Latinoamérica en comprometerse con los dispute boards, en atreverse a usar dispute boards de manera masiva, de cambiar su regulación y de lanzarse, ¿cierto? Gracias al rol fantástico que han tenido líderes y lideresas en el Perú para promover este mecanismo de manera asombrosa. En Sao Paulo estuvimos hace poco en la conferencia internacional y la delegación peruana era no solamente gigante, sino que de muy buen nivel. Y por lo tanto está claro este liderazgo que tiene el Perú. Pero como todo en la vida, para que eso siga siendo liderazgo, para que eso siga siendo un buen ejemplo a nivel mundial, es importante cuidarnos. Y de lo que se trata mi conversación en este momento es qué cosas podemos rescatar, o sea, qué cosas a mi juicio personal son cosas que nos deja el Perú como lecciones, y la otra cara de la moneda es qué cosas no podemos seguir haciendo. Todos los procesos de aprendizaje son procesos que tienen de dulce y de gras. Todos los procesos de aprendizaje tienen ripios, tienen caídas, y es importante tener la humildad necesaria para corregir, ¿ya? Incluso yo creo que todos los mecanismos colaborativos son súper coherentes con esta mirada de la humildad, no así de repente mecanismos que son más transaccionales o más adversariales. La humildad la vamos a entender como aquella capacidad que tiene todo ser humano, o debiera tener todo ser humano, para entender que no todo lo sabe, y que a veces generar un espacio al interior, en este caso al interior de la comunidad peruana, ¿cierto? Y de los extranjeros que participamos, para seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces por ahí van a ir un poco los dos enfoques, ¿ya? En cuanto a qué cosas hemos aprendido, qué nos ha enseñado el Perú a través de la implementación, este camino de implementación de dispute boards en proyectos privados y proyectos públicos todos estos años. Lo primero que yo rescato es que nos deja a todos los países latinoamericanos que los estamos mirando con mucha admiración, ¿cierto? La lección de que los dispute boards, si bien son un mecanismo que surge en una cultura anglosajona, pueden ser perfectamente y exitosamente implementados en países con culturas jurídicas de carácter civil, como el Perú, como Chile, como México, como Argentina, etcétera, etcétera. No existe ninguna razón para llegar a pensar que son incompatibles con nuestras culturas. Quizás para ustedes, como para aquellos que son peruanos, esto que acabo de decir es una obviedad, pero créanme que en otros países donde el proceso de implementación del mecanismo de dispute board está rezagado, todavía esto circula en los espacios como cuidado, porque este es un mecanismo de cultura anglosajona que no es compatible con nuestra cultura civil. Eso no es así, y el Perú lo ha demostrado ampliamente, ¿ya? Eso sería para mí un primer aprendizaje que queda en piedra. En segundo lugar, que los dispute boards pueden ser utilizados en Latinoamérica tanto en proyectos públicos como en proyectos privados. Porque aquí hago un pequeño paréntesis. Ustedes saben que en nuestras culturas civiles, ¿cierto? Continental civil, se dice, y es así, que en el sector público rige el principio de la legalidad, mientras que en el sector privado rige, ¿cierto?, el principio de la autonomía de la voluntad o de la libertad de las partes. Entonces, muchos sostienen, sobre todo personas de raigambre o que vienen del ámbito del derecho administrativo en nuestros países, que al ser el principio de legalidad el que rige las acciones
de quienes actúan en el sector público, el dispute board, como es un mecanismo más bien flexible, ¿cierto? Y de carácter contractual, no sería tan apropiado. Dicen los expertos administrativistas que no conocen muy bien el mecanismo, porque los que sí lo conocen no lo sostienen así, que de alguna manera existe como una especie de incompatibilidad. El Perú, a través del cambio regulatorio que ha hecho, ¿cierto?, en sus sistemas de contratación público, aun cuando sea a través de regímenes excepcionales, ¿cierto?, que ya sabemos que no es toda la ley de contratación del Estado, sino que algunos proyectos en particular, nos ha demostrado que el sector público convive perfectamente con el uso de dispute board, y no solo eso, sino que además estos son un potenciador y un facilitador y un viabilizador de el cierre de la brecha de infraestructura pública del que adolecemos en estos países. Entonces esa sería para mí una segunda lección o un segundo aprendizaje que ya se lo podemos vocear a todos los demás países de cultura jurídica civil en Latinoamérica. O sea, esto ya no se discute. El Perú lo ha demostrado. En tercer lugar, también nos ha mostrado el Perú que para llevar a cabo algo tan importante como lo que este país ha hecho, se necesita contar con una comunidad de expertos en dispute board más allá de su frontera, porque esto es cuidadoso de la probidad, es cuidadoso de la efectividad del dispute board y es cuidadoso de algo muy importante que es la diversidad. En la diversidad está la riqueza y en la diversidad está la creatividad. Y si hay algo que caracteriza a los dispute boards es la la importancia del uso de la creatividad, porque es la creatividad la que nos permite navegar en contextos de incertidumbre. ¿Ya? Y entonces, de alguna manera, también podemos decir que el Perú nos ha demostrado que no solo se pueden usar los dispute boards en ámbito privado o público, sino que además en todo tipo de proyectos, sin importar la índole del proyecto. El Perú se ha aventurado a usar dispute boards en el ámbito de la educación, en el ámbito aeroportuario, en el ámbito de las carreteras, en el ámbito minero, en el ámbito de la energía, y en todos ellos ha avanzado con éxito. Entonces también nos deja ese legado el Perú, y se lo muestra a los demás países. Entonces, yo con esto lo que quiero que ustedes como profesionales peruanos se den cuenta del tremendo legado que están dejando al haber hecho y al sostener el esfuerzo que están haciendo hasta el día de hoy en la implementación exitosa de los dispute boards. Un cuarto aprendizaje que nos deja este proceso, creo yo, es que para que los dispute boards funcionen, no basta con ponerlos en la ley o ponerlos en los contratos. Se necesita que estos sean adecuadamente integrados en estos documentos contractuales y en la ley, pero también, y quizás aún más importante, que los actores de las partes, ojo, no solo, por supuesto, los que vayan a hacer dispute board, los actores que se vayan a relacionar con el dispute board en los proyectos, sean debidamente capacitados y entrenados. No es lo mismo capacitar a alguien que entrenarlo, ¿ya? Y de esto, nosotros como región número 4 de la Dispute Resolution Board Foundation, que es la región latinoamericana, y particularmente en mi caso, que soy directora de entrenamiento de esta región, estoy totalmente consciente de que tenemos que hacer esfuerzos como comunidad para ir a entrenar a esos actores. Porque aun cuando el dispute board esté regulado, aun cuando contemos con el reglamento tan bien hecho, que es el reglamento que comentaba Cecilia, excepto de la ICC, sobre dispute board, ello no basta para que las partes y los actores de las partes sepan utilizar adecuadamente este mecanismo y su reglamentación. ¿Ya? Entonces, capacitación y entrenamiento permanente de los actores. Personalmente me he encontrado con actores de ambas partes en el Perú que realmente se nota que no han sido entrenados en el uso adecuado de este mecanismo. Y es una pena. Y como Dispute Board muchas veces intentamos suplir esa deficiencia capacitando las partes, ofreciendo talleres gratuitos. Sin embargo, lo que se necesita es algo más profundo, porque de lo que se trata es de cambiar el chip adversarial, competitivo, desconfiado, que está tan arraigado a nuestra cultura. Finalmente, como aprendizaje, creo que ha quedado claro que en el fondo
la mejor o el mejor resultado de la implementación de este mecanismo al servicio del resultado de los proyectos requiere del uso no solamente de la reglamentación, como es el caso del reglamento de la ICC y una adecuada comprensión de los contratos, sino también del rescate y de la conexión actualizada con las mejores prácticas que el resto del mundo ha sido capaz, y ahora también Latinoamérica, ¿cierto?, ha sido capaz de levantar en el uso de los dispute boards. Los dispute boards son un mecanismo vivo que va aprendiendo de sí mismo y de los proyectos día a día. Y la pregunta obvia es, ¿cómo lo hago para estar yo al día en las mejores prácticas en materia de dispute board? ¿Dónde están esas mejores prácticas? Esas mejores prácticas están en dos lugares. Uno es la comunidad que está creada y que está tremendamente viva, que ha creado la Dispute Resolution Board Foundation, a la que invito a todos y todas a ser miembros, no solamente miembro formal en que yo pago una membresía una vez al año, sino que a actuar y a ser parte y a ser proactivos en esa participación. Creo que esa es la forma de recoger las mejores prácticas, compartiendo con otros miembros de la comunidad, leyendo, asistiendo a eventos, viviendo el dispute board, no solo en Perú, sino en todo el mundo, ¿ya? Eso te conecta a un máximo nivel. Y en segundo lugar, utilizando el manual de dispute boards que la misma DRBF ha elaborado. Acá no se ve porque no estoy como desaparecida con el fondo, pero es un manual que no es más que el resumen de las mejores prácticas vivas de los dispute boards en el mundo, que ahora además está traducido al español y que se puede bajar gratuitamente de la DRBF, del website de la DRBF, sin necesidad de ser miembro. O sea, excusas no hay para no usarlo, ¿ya? Vamos ahora a lo que debemos corregir, a la parte menos linda, o a la parte que a lo mejor no nos puede gustar tanto, pero que es súper importante entender, porque todos ustedes que están en este evento son los vectores de corrección. O sea, quienes nos están escuchando esta noche son quienes deben corregir. No es la DRBF, no es la ICC, quizás ni siquiera somos nosotros los Dispute Boards members, o sea, no somos ni siquiera los que actuamos como Dispute Board, sino que son los actores de la industria, en este caso de la industria peruana. ¿Qué es lo que debemos corregir a mi juicio? Urgente, así como se nos va la vida en esta cuestión y podemos echar a perder todo este proceso maravilloso que ustedes han impulsado. Uno, no podemos seguir no constituyendo los dispute boards al inicio del contrato. ¿Qué excusas se dan? Y esto pasa mucho con las JRD, que sabemos que son como, no están muy buenas, entonces hay que además corregirlas. Pero, ¿qué se dice? No hay presupuesto para el dispute board. O sea, se contempló en una ley, pero se me olvidó darle presupuesto a la ley. Es una falta regulatoria grave. En cualquier país eso no se hace, ¿cierto? Dos, lo que pasa es que tenemos que cumplir muchos trámites y así es el Estado. No más excusas burocráticas. El Dispute Board se constituye al inicio, y como lo dijo Eduardo en su charla, en su interesante charla, esto es esencial. Cada día que tú demoras la constitución del board es un día que tu proyecto va a sufrir porque nadie va a estar ahí acompañando y haciendo prevención. Dos, la falta de capacitación de entrenamiento suficiente de los actores de las partes del proyecto. Esto no puede seguir pasando. La DRBF está ahí, los mismos miembros de los Dispute Board ofrecen capacitaciones gratuitas a las partes. Por favor, no se relacione con un Dispute Board si usted no lo entiende. ¿Y cómo sé si lo entiendo? La pregunta es súper fácil. ¿Se entrenó? No, entonces no lo entiende. Listo. Así de simple. Es como la mediación. Estas son técnicas. Son técnicas que recogen el sentido común, pero que hay que estudiar con humildad. ¿Yo estudié esto? No lo estudié. Entonces, ¿cómo sé? Ah, no, es que me lo leí. No basta con leerse el reglamento, no basta con leerse un artículo. Hay que entrenarse, ¿ya? 3. ¿Qué otra cosa debemos corregir? No continuar alterando las condiciones básicas de los dispute boards a través de la regulación. Estamos debilitando los dispute boards y estamos debilitando sus beneficios cada vez que con la regulación administrativa, sobre todo, empezamos a imponer limitaciones al dispute board. Que no venga más allá de no sé qué, que no viaje tan seguido, que no ganen más de no sé cuánto, que no inventen cosas,
por miedo, por desconocimiento, y lo digo con todas sus letras, por ignorancia. El dispute board es un mecanismo que funciona bien si es que ustedes no le cortan las alas. No inventen la rueda. Y no crean que con peso, con limitaciones, con coartar, porque ustedes tienen un problema de desconfianza. O sea, quien está inventando esos requisitos es una persona desconfiada que no entiende cómo funcionan los mecanismos colaborativos. No apto. Entonces, saquen el miedo, saquen la desconfianza, saquen la obsesión que tenemos en los países latinoamericanos por controlar, porque el control pasó de moda. Lo que está de moda hoy día, en un mundo incierto y lleno de sorpresas, no es el control, es la colaboración. Entonces, no hay más limitaciones. No estoy diciendo acá que los dispute board hagan lo que quieran y dan lo mismo. No, no, no. Conservemos el mecanismo y la herramienta como lo que es. No lo matemos, no lo cuidemos tanto que al final lo vamos a matar. Aquí voy a entrar en una cuarta corrección que es súper complicada, pero la voy a abordar porque si no estaría pecando de poco en esta. El pago tardío de los honorarios de los miembros de los dispute boards es algo que en el arbitraje del Perú está normalizado. Es impresentable que cualquiera de las partes incurra en este error. Primero, es mala fe. Segundo, lo único que hace es desbalancear el equilibrio del dispute board, que siempre debería ser financiado in actum, o sea, todos los meses debería estar financiado por ambas partes de manera exactamente igual. En el arbitraje en el Perú, se da mucho que una de las partes no le paga los honorarios al árbitro. Y lo que se usa para salir del problema es la famosa figura de la subrogación. Pero con eso lo único que tú estás haciendo es que la justicia no se debilite. Que esos árbitros no van a seguir sirviendo a ambas partes, pero es obvio que eso no está bien. Y además es una mala práctica, y además es un incumplimiento de la ley. Entiendan que los dispute boards para trabajar tienen que estar tranquilos, tienen que poder dedicarle tiempo a tu proyecto. Y si una de las partes no paga los honorarios, obviamente que la dedicación y el foco que ese dispute board le va a dar a ese proyecto no va a poder ser la misma. Si esto es súper simple. Pero esto pasa, y está pasando fuertemente en los dispute boards utilizados en el sector público en el Perú. No permitan que esta pésima práctica, que ya tiene al arbitraje complicado, entre como un virus fatal a los dispute boards. Porque si no se van a ir quedando con los peores, no con los mejores exponentes de los dispute boards. ¿Qué otra cosa debemos corregir? Y con esto ya voy terminando, me quedan solo dos. Esto está vinculado a no inventen procedimientos administrativos, declaraciones, plataformas, timbre, formulario, estampillas. No inventen procedimientos burocráticos que no son compatibles con un buen dispute board. Ustedes no quieren, créanme, no quieren a sus miembros de dispute board dedicados a la burocracia. Los dispute boards no son funcionarios públicos. No lo son. Y no se pueden perder horas profesionales de los miembros de los dispute boards en el cumplimiento de exigencias burocráticas que solo debilitan la labor del dispute board. Ustedes quieren a sus dispute boards leyendo la correspondencia. Ustedes quieren a sus dispute boards conversando. Ustedes quieren a sus dispute boards visitando el sitio, interactuando, previniendo, anticipándose, siendo creativos, acompañando. Y no quieren a sus dispute boards con manguillas negras, hundidos en millones de burocracias que no aportan mucho. Porque lo que quieren es controlar. Entonces, no más, no más, no lo hagan, porque por ahí puede ir el debilitamiento de los dispute boards en el Perú, que yo espero no ocurra. Y finalmente, en esto no voy a ahondar mucho porque creo que Cecilia y Eduardo lo hicieron súper bien, a mí me quedó súper claro. No perdamos la oportunidad de utilizar y aprovechar el más grande beneficio de los dispute boards, que es el prevenir disputas. No le demos el poder al dispute board para que resuelva en vez de nosotros como parte. Entendamos lo que es la prevención y entendamos que la prevención es la herramienta y el arma secreta del dispute board. Porque cada vez que yo evito una disputa, lo que estoy haciendo es cuidar mi proyecto, cuidar el flujo y cuidar el resultado del proyecto y de, en este caso, la infraestructura de un país completo.
Entonces no nos farriemos esa tremenda ventaja que nos da un dispute board. Usemos la prevención, usemos la asistencia informal y, como decía Cecilia, no establezcamos exigencias que el reglamento en ninguna parte dice que se deben cumplir. ¿Ya? Fíjense que este es un feedback para ustedes, mis queridos amigos, adoradísimos amigos peruanos, yo los quiero muchísimo, además yo soy ariqueña, así que casi que nací con un pie al otro lado de la frontera, siempre lo digo así. Si hay algo de lo que el Perú adolece, es del exceso de desconfianza, yo entiendo que hay razones culturales para eso, y del exceso de control. No caigamos ahí. Ustedes lo han hecho increíble, merecen toda mi admiración, pero yo veo que estos son los focos de riesgos, soy como un dispute board del dispute board, y estos son los focos de riesgo que yo anticipo, estas son mis alertas tempranas, por donde veo que los dispute boards en el Perú podrían correr riesgo y podrían debilitarse. Con eso termino, espero, sí, veo que me pasé 2 minutos, así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por toda la experiencia y la sinceridad al momento de plantear los conflictos, las situaciones que podrían no contribuir a un avance eficiente en el rol de los que integran un dispute board y una junta de resolución de disputas, que ya en otro evento hemos comentado muy abiertamente acerca de las debilidades de la junta de resolución de disputas. Ahora, sí, sin embargo, aprovecho la ocasión y en la medida de lo posible, seguramente a la interna, el gremio de la construcción evaluará las coordinaciones necesarias para tomar de la palabra de alguna manera y ver qué se puede hacer con el gremio de la construcción y la DRBF. Tuve la oportunidad de participar de una capacitación muy simpática en la Cámara de Comercio de Santiago, que obviamente que tú lideraste con el gremio, con la DRBF, fue un evento muy interesante. Entonces, ya quedaría a la interna. Fuera de eso, estimada Marcela, yo te podría decir, ¿cómo podemos saber si un practitioner de un dispute board es un buen candidato para un proyecto determinado? ¿Cómo lo hace para saber más allá del currículum? Exacto. Bueno, sí, porque el currículum puede decir cosas maravillosas, pero a veces a uno le pasa que después llega la persona y no es lo que uno, no tiene todo el desplante, no tiene todas las habilidades. Yo creo que es súper importante pertenecer a la comunidad. En la comunidad se sabe todo. Y créanme que uno, como exponente de los dispute boards, sabe que lo único que tiene es su prestigio personal y profesional. Y si yo en un dispute board, no significa que no pueda cometer errores. Todo, como decía Cecilia, todos podemos cometer errores y es normal y es humano, es parte del aprendizaje. Sin errores no aprendemos. Pero si yo sé que la mejor forma de saber quién es formando parte de la comunidad y preguntando, porque al final todo se sabe. Entonces, está el análisis del currículum, está el análisis de la experiencia. Yo siempre pido, ¿cuál es tu experiencia relevante? Mándame los proyectos, de qué características, qué sé yo. Pero todo eso son checklists de papel. Esto que de lo que yo te estoy hablando es una cosa más viva, es como averigua quién es el otro, cómo es su carácter. Porque a lo mejor las partes y ese proyecto en particular no necesitan a alguien tan directo en ese dispute board. A lo mejor necesitan a alguien un poquito más polite, o a lo mejor al revés, no necesitamos a alguien polite porque este proyecto tiene 10 meses de duración y un señor muy polite se va a dar 10 vueltas y al final no vamos a llegar. No. Entonces, es como las partes tienen que preguntarse, ¿quién necesita este proyecto? O no vayan a poner a 3, no sé, pues 3 champions adentro de un dispute board porque van a andar así a codazo y yo mando, no yo mando, eso no. Entonces, armen bien su puzzle, armen equipos, no armen, es como yo decía en la época del Real Madrid, súper antigua, pero eran puras estrellas jugando a fútbol y a veces no metían ni un gol porque no sabían jugar como equipo. Eran demasiado estrellitas los miembros de ese equipo. Bueno, un dispute board no puede tener pura estrellita. Tiene que tener gente rigurosa, tiene que tener gente creativa, armen con diversidad. Atrévanse a armar equipos diversos que puedan trabajar como equipo y para eso investiguen. ¿Qué se dice de esa persona? Y tómense todo con beneficio inventario, porque a veces no todo lo que se dice es verdad. Chequeen que haya coherencia. Eso diría yo. Excelente, Marcela. Ahora, una pregunta final. ¿Qué acciones
correctivas podemos adoptar en lo inmediato? En tu experiencia aquí como integrante de los DAPS y JCRDs, para corregir estas malas prácticas más comunes en las que estamos incurriendo en relación a los dispute boards. Por ejemplo, aprobar un presupuesto para los DAPs y que emitamos los recibos y te paguen en el mes y no luego de 3 meses. Sería una muy buena práctica. O sea, si te pagaran en 3 meses, querido Luis Enrique, sería fantástico, pero aquí estamos hablando de un año, ¿ya? O sea, de eso grave, así está. Ok. Entonces, yo creo que, mira, las acciones correctivas es un poco lo que yo dije antes, que tenemos que corregir. O sea, acá la invitación es a que los que están en la comunidad, en el Perú, no permitan que esto pase. Esto no es un problema de la DRPF, no es un problema de la ICC, es un problema de quienes participan de los proyectos. Entonces, miren cómo es súper virtuoso. Si me entreno, entiendo. Si entiendo, luego soy un buen exponente, aunque no sea un miembro de Dispute Board, pero si soy el abogado de una de las partes, si soy el gerente de proyecto, yo mismo soy y encarno la buena práctica, porque la conozco, porque la entiendo y soy parte de una comunidad y me alimento, entonces es virtuoso. Pero si me dijeron, oiga, su proyecto va a ser de Dispute Board y yo lo único que hago es llegar a la reunión y aplicar el Dispute Board como a mí se me ocurrió o de acuerdo a mis 50 años de experiencia en la administración pública, voy a hacer pura empanada, porque esto es nuevo, esto no viene de toda tu experiencia en la industria. Es fantástica, bienvenida, pero incorpora, sé humilde. Entonces, ¿qué podemos hacer para corregir? Sean humildes. Y entiendan que allá afuera hay un montón de buenas prácticas, como por ejemplo lo que nos decía Cecilia, hay cosas, escuchemos a quienes tienen experiencia, formemos parte de la comunidad, entrenemos. A todo esto, un pequeño anuncio, Luis Enrique, en relación con lo que tú decías del... Viene un segundo entrenamiento, así como el que tú fuiste, que ese era introductorio. Es un tremendo entrenamiento de nivel intermedio, o sea, es como el segundo escalón, va a ser en español y lo vamos a dar en agosto. Y va a ser online para toda Latinoamérica y para todos los países de habla hispana. Vamos a tener súper buenos entrenadores de toda Latinoamérica y quizás gente de otros continentes. Y entonces esa es la oportunidad para seguir. Esto es como una carrera. Ser Dispute Board es algo que uno tiene que ir entrenando día a día. Yo sigo aprendiendo cuando escucho a Cecilia, cuando escucho a Eduardo, cuando voy a entrenamientos afuera de Chile, sigo aprendiendo y digo bien, porque ahora tengo más herramientas para mi próximo proyecto. Entonces es como, es muy rico porque no termina nunca la carrera. No es como que soy abogada y me olvidé. No, estoy siempre, qué otras herramientas puedo adquirir? A ver, voy a ir a este curso de no sé qué con la DRPF, donde nos van a enseñar a redactar decisiones, para que no cometamos los errores que Cecilia nos decía. 60.000 páginas hablando de una constitución chilena de cuando todo comenzó. ¿Qué le importa si el dispute board es un mecanismo contractual? Usted no sabe lo que se sufre leyendo esos escritos. Es una cosa que se quiere morir para poder extraer. Entonces, eso es como corrijamos corrigiéndonos. Seamos buenos exponentes y corrijamos con respeto y humildad a quienes estén con nosotros en esos proyectos y digamos, usted no haga esto. Por ejemplo, otra cosa, denle acceso a los dispute boards a toda la correspondencia, no inventen esto de que no se le puede dar acceso porque es privado. ¿Cómo va a ser privado si el dispute board es miembro del proyecto? Si a usted le toca ver que eso está pasando, usted corríjalo. Hable con su contraparte y dígale, no, pues, si yo fui a un entrenamiento y ahí nos dijeron que tenía que ser la información viva, activa y vigente, porque si no, no van a poder prevenir. Entonces, sean ustedes el vector de corrección. Eso. Perfecto, estimada Marcela. Y bueno, en la medida de lo posible, haciendo un paréntesis al evento, entiendo yo que va a realizarse en Santiago, en la medida de lo posible nos envías la publicidad para poder compartirlo, Sí, tal vez en yo redes. con ustedes, con el gremio lo voy a compartir de todas maneras, porque va a estar Y muy bueno aprovechar y que es capaz que después lo hagamos con ustedes. claro que sí, ahí seguramente nuestro vicepresidente está tomando nota y se va a comunicar contigo a la interna. Y te decía esto porque el que se dé en español, este evento es muy simpático porque, por ejemplo, los que no estamos muy bien con el inglés, vemos el tema de los eventos que se dan en FIDIC y decimos, bueno, voy a llevar el evento en FIDIC, pero tal vez para Claro, escuchar sufriendo.
pero y la evaluación luego, entonces, pero qué genial. Bueno, entonces, Y ahí, enfocándonos... fíjate que ahí, sí, Luis Enrique, vamos a ver cómo ser presidente de un DAP. Imagínense. Si aquí ser presidente de un DAP es un arte y no es tan fácil y implica muchos otros trabajos que no implica ser miembro, ¿ya? Y vamos a hablar de la ética, cómo preservar los cánones éticos de la DRBF y vamos a hablar de cómo hacer prevención. Esos van a ser los 3 temazos del entrenamiento intermedio. lo máximo, estimada Marcela. Bien, entonces, nuevamente agradecerte a ti, a cada uno de los ponentes, a Cecilia, a Eduardo, y nos tienen algunas preguntas. Yo, con el ánimo de no ser redundante y con el ánimo, obviamente, de aprovechar el tiempo, de alguna manera subrayado algunas. Y tenemos una para Cecilia. No sé si Cecilia está todavía con Sí, nosotros. estoy aquí, pero no, el video no funciona. Lo pongo No y hay problema. ahora está. Ahí Perfecto. está, ahí está. Estimada Cecilia, tenemos una pregunta para ti, es ¿cómo incentivar las solicitudes de asistencia informal toda vez que las partes puedan pensar que es una pérdida de tiempo y desconfiar de las opiniones que puedan emitir los DAPs al no ser vinculantes para las partes ni para el DAP? Bueno, no sé si tuviste la respuesta que yo escribí. Con paciencia y mucho tacto. Digamos, nosotros como DAP servimos al proyecto, pero nuestras facultades no alcanzan para pescar a las partes de la cabeza y darlas a uno contra la otra. Lo que a veces reconozco que daría muchas ganas de hacer. A ver, primero que nada, lo que yo hago es escuchar a las partes, leer sus argumentos y tengo la facilidad que siendo vicepresidenta del centro del Comité Permanente del Centro de ADER de la CCI, puedo tener acceso tanto a los trabajos preparatorios cuando se prepara el reglamento, como a los asesores legales de la CCI. Entonces, si veo que la discusión va tornándose castaño oscuro, de forma anonimizada, presento, porque mi contrato tripartito tiene una cláusula que habla de confidencialidad, presento ese caso al gremio en la CCI, yo, vicepresidenta y todo, me hago a un lado y dejo que el gremio lo discuta y ellos toman nota y después me convocan a mí. ¿Toman nota de qué? De qué se puede mejorar en el reglamento. El reglamento tiene 8 años y dentro de los próximos 2 años con seguridad va a haber una nueva publicación, 2, 3 años a mediano plazo. Y por lo tanto, todos estos casos no son pérdida de tiempo, son una ganancia para mejorar algo que las partes están usando. No cuesta nada descargar el reglamento y emplearlo. La CCI no cobra un royalty, no tiene absolutamente nada que ver, pero que se sepa que hay un comité de expertos que puede revisar esas situaciones. Claro, si las partes van en particular, digamos como particulares, le van a cobrar porque hay un fee. Pero si yo, que pertenezco a ese comité y que lo hago, digamos, desde ya 5 o 6 años, y que doy respuesta a muchas inquietudes y que voy siguiendo los desarrollos, lo puedo hacer, no a lo amigo, pero lo puedo hacer de manera directa. ¿Ya? Ahora, si una parte está convencida que es una pérdida de tiempo, que es algo que se puede manejar mejor entre gallos y medianoche debajo de la mesa de la oficina de proyectos, bueno, a esa parte difícilmente ni con una yunta de bueyes la sacas de ahí. Por eso, paciencia y tacto. Excelente, Cecilia. Y Algo, sí, algo que no es natural con mi personalidad. Digamos, yo nací un día que la paciencia estaba agotada y el tacto no es precisamente mi fuerte. Perfecto, Cecilia. Y sí, hacer la precisión que el reglamento de ICC del 2015 lo bajan en el Google, le dan al Google y
está en PDF, la traducción en español, una versión bastante didáctica y accesible. Tenemos una pregunta para Eduardo, estimado Eduardo, y agradecido contigo, Cecilia, por la respuesta. ¿Podría explicar brevemente los distintos tipos de responsabilidades del Dispute Board? Mira, no sé hacia dónde apunte la pregunta, pero finalmente el Dispute Board, como te dije, tiene dos objetivos, una labor de prevención y otra labor de resolución de disputas. Y dentro de ella, el Dispute Board tiene ciertas obligaciones que quedan estipuladas en un contrato, ¿no? Un contrato que es tripartito. Dentro de esas, bueno, el deber de mantenerse informado es una responsabilidad muy importante. Sin información tú no puedes propiciar el diálogo, sin eso ni siquiera puedes propiciar lo que bien decía Cecilia, que se necesita tacto y mucha paciencia, ¿no es cierto? Pero necesitas tú tener conocimiento del proyecto, o sea, una obligación principal. Asistir a las reuniones, estar preparado en las reuniones, bueno, poder tener disponibilidad para acceso al sitio, para las visitas al sitio, y eso sí que es verdad, o sea, uno bloquea su agenda, o sea, a mí me consta, ¿no? Nosotros con Marcela, por ejemplo, que vivimos en Chile, de repente uno la llama, Marce, tú, somos DAP paralelos, contigo Luis también, ¿no es cierto? Y claro, oye, no, a la tarde podemos conversar, porque uno tiene que dedicarse y tiene que tener esa posibilidad. Y eso sí que es responsabilidad, en el fondo, es porque uno tiene que ser responsable porque lo han elegido, responsable porque depositan en ti una responsabilidad muy importante y por lo tanto hay que de alguna manera desarrollarla adecuadamente. Y yo creo que hay varias más, pero lo más importante es mantenerte independiente de las partes, actuar con ética. ¿Qué significa eso? Todo un tema, pero de alguna manera que eso se puede hacer. Y bueno, entregar tu mejor conocimiento técnico del proyecto, tu mejor experiencia. Yo creo que eso es un resumen, ¿no? Excelente, excelente, Eduardo. Sí, totalmente de acuerdo. Es una gran responsabilidad de tiempo para participar, sobre todo si hay obras que implican varios hitos o varios lugares que a nivel nacional nuestro querido Perú es a veces algo agreste en su acceso. Ahora, una pregunta final para Marcela. ¿Qué características de los DAPs deberían implementarse en las JCRDs previstas en la ley de contrataciones del Estado? Bueno, no, creo que no están preparados para esto, pero bueno, está bien, Marcela, absuelvo esa pregunta. Hablemos de la JCRD. Obviamente necesitamos un conversatorio aparte para esto y con PPT y todo, pero es que yo lo voy a poner al revés, mira, es que esto te va a demostrar cómo las cosas se van distorsionando si uno no las vuelve al centro y cómo realmente son. El Dispute Board es un mecanismo que existe antes de la JRD. La JRD es una invención posterior que ha sido truncada, que le han quitado cosas. Entonces, yo diría, ¿cómo volver a hacer que las juntas de resolución de disputas sean un dispute board? Porque si no son otra cosa. Es como el panel técnico de concesión en Chile. No es un dispute board. Dejemos de hablar cosas que no son. Y para mí, las juntas de resolución de disputas son estupendas, un gran avance, eso es mejor que nada, pero tienen limitaciones que rayan en lo ilógico. Como por ejemplo conocer de obras adicionales y conocer de indemnizaciones. Pero díganme ustedes, estadísticamente, aquí mis queridos expertos Ceci y Eduardo, ¿qué porcentaje de las disputas que tiene que conocer un dispute board tienen que ver con obras adicionales y con indemnizaciones de mayores costos? O sea, es todo, pues hombre, o sea, es insólito. ¿Sí o no? O sea, es su experiencia práctica. Entonces, como decir, vamos a tener dispute board, pero no vamos a poder conocer del 80% de los problemas que suelen conocer los dispute board. No entendí nada. Entonces, con todo el cariño, lo que hay que hacer para que las juntas de resolución de disputas sí sean dispute board es volver al original. No se quede con la copia. Cambie en todo aquello que sea truncado. Esta cosa de que, no sé, de que el horario diario, o sea, hay una cantidad de cosas que yo he visto en la práctica, que el horario diario no se paga porque está, como dicen en la jerga, más como informal, all you can eat, que lo dice mucha gente en el Perú, dice, las JRD son all you can eat, o sea, ahí con el horario mensual, no deformen el mecanismo. Si al final no es mucho más que eso, es estudiar, comprender lo que dicen
las buenas prácticas y los reglamentos y los contratos estandarizados y hacer exactamente eso. No tratar de, como decir, optimicemos el dispute board, porque eso no funciona. No es así, se rompe el equilibrio. Es como cuando agarran un contrato FIDIC y le sacan 3 cosas y termina siendo una cuestión que nada que ver, y después dicen, no, el contrato FIDIC no sirve. No, pero a ver, tú no usaste contrato FIDIC, tú usaste un invento tuyo donde le sacaste la oreja, el ojo, y te quedó una cuestión coja que es un monstruo. Entonces, eso ¿qué cambio hay que hacerle a la JRD? Volver atrás, pues, volver al origen, no restringir facultades, porque eso es miedo. Eso fue hecho con miedo. Miedo a algo que no conozco. Entonces, entérese, entrénese, conozca y luego dése cuenta que el dispute board funciona si es que es un dispute board. Por ahí hay un artículo que yo escribí en algún minuto que comparaba el panel técnico de concesiones chileno con un dispute board, porque en el origen del panel técnico dicen que esto es un inspirado en un... ¿Inspirado en qué? No tiene nada que ver, no van a la obra, no acompañan, no hacen prevención, los honorarios no los pagan las dos partes, o sea, no lo es. Entonces es como checklist, y la JRD no cumple varios de esos checks que debieran cumplir. Está bien, estimada Marcela. Obviamente, debatir sobre este tema va a ser para 2 horas más, así que Claro. mejor. Yo no voy a decir nada. Estimada Cecilia, no sé, Eduardo, ¿tienen algo más que agregar sobre este tema de las JCRDs? Del pobre JRD. Una adaptación de los dispute boards en la ley de contrataciones del Estado con las limitaciones, no justificaciones, pero limitaciones que tiene la ley de contrataciones del Estado. No sé, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, no he trabajado en JRDs, pero te voy a decir algo. Si tú inviertes en comprarte un auto Tata, no le pidas el performance de un Mercedes-Benz. Si dijiste todo. Tienes que estar en claro que estás invirtiendo, qué estás diciendo. Si todo se puede hacer, nada más conocer las limitaciones desde un comienzo. Entonces, si tú vas a ver que tu autito Tata o Mahindra para llegar de 0 a 100 necesita como 20 minutos, a 100 kilómetros por hora, bueno, es lo que tú presupuestaste. La segunda cosa, y muy cortito para no quitarle el tiempo a Eduardo, Marcela habló sobre capacitaciones de presidentes de Dispute Board. En realidad eso es muy importante, porque ser presidente del Dispute Board, alguna vez algo me dijo, es como ser la secretaria. Y yo, bueno, de cierto modo sí, pero para mí, que conozco muy buenas secretarias, para mí es hacer management. Es hacer management del tiempo, de la forma y de todos los aspectos que puedan obstaculizar la función o el funcionamiento de ese gremio. Y eso es muy importante, que la persona que lo haga tenga ya sea experiencia en management o a punta de porrazo se haya ganado la experiencia de manejar el dispute board, porque eso es como manejar, el dispute board es como manejar una cuadriga. Ya tú vas arriba con las patas encima de un palito y los caballos, uno quiere para allá, uno quiere para acá, y hay otros caballos que van pasando al lado. Hay que tener las riendas. Y con eso agradezco nuevamente la invitación y bueno, me despido y le doy la palabra a Eduardo. Gracias. Oye, mira, yo creo que está todo dicho en relación a la JRD, pero creo que tal como es tan simple como tomar la experiencia de los dispute board y como dice Marcela, volver a lo que era, ¿no? Y resulta que son, y es muy curioso, tengo varios colegas que son JRD y además son miembros del dispute board. Y en las cúpulas también hay gente que ha estado en la RCC, ha estado en PIP y también está en el sector público. Y es muy curioso que siendo todos los mismos actores, los mismos centros, no se tome acción, ¿no? Yo creo que es el momento de hacerlo. Hay muchos, que es un poco lo que decía la Marcela,
no pierdan buenos miembros, no se pierdan los buenos elementos para esto, pero hay muchos miembros buenos de JRD que están dejando de ser JRD porque realmente el sistema se ha burocratizado y se ha convertido en un Frankenstein que no está aportando. Y un buen miembro, cuando no está aportando, es mejor salir, porque realmente hay muchas oportunidades en el mercado y hay que estar ahí, y hay que contribuir donde uno de verdad pueda enfocar su energía y contribuir al éxito del proyecto. Para mí eso es, en fondo. Es muy curioso lo que ocurre, y creo que lo que hay que hacer es actuar, no hay mucho más. O sea, hay que transformarlo luego a lo que debiera ser, bajo la estructura, la temporalidad, el tiempo que corresponda, etcétera, ¿no? No es de un día para otro. Al final, Eduardo, va a pasar lo que pasa con los contratistas. Chao, Ceci. Que estén bien. Piensa en mi próxima reunión, ya me están llamando. Dale, dale, en México. Muchas Va a pasar lo que gracias, pasa Ceci. Entonces, sí. con los contratistas, que empiezan, algunos los mejores, empiezan a decidir no actuar con los mandantes que son más complejos. Y los dispute boards es un mercado. Y los mejores se van a aburrir. Así Y es. quienes van a querer trabajar en esos dispute boards más burocratizados, más lentos, más engorrosos, llenos, donde al final te dedicáis el 50% de tu jornada a puros papeles en vez de hacer prevención, van a quedar para los menos buenos. Y entonces, ¿a quién quieres en tu dispute board? ¿A los mejores o a los más necesitados? Así es. Bien. Me Yo me dicen a la despido, interna, me dicen a la interna, antes de que se vayan, estimados El Eduardo teleprompter. y Marcela, me dicen que se viene en el cuarto conversatorio. Marcela Radovic hablará sobre los beneficios de la JRD en el Perú. Tiene varios, pero tiene menos que el dispute board. Sorry. Así es la vida. No los molesto más. Estimado Dante, creo que estamos ahí, creo que Cecilia tuvo una reunión, nos había comentado que tenía que desconectarse, a la cual agradecemos por su presencia. Estimado Dante, te damos el paso. Muchas gracias. Miren, realmente el tiempo nos ha quedado bastante corto para este gran tema, ¿no? De por más, muy agradecido a estos grandes expositores que con sus opiniones y sana crítica fortalecen el uso de estas DApps. Bueno, las DApp es un mecanismo de resolución de disputas eficiente, nos queda claro. Ha llegado al Perú por intermedio de los G2G y puede migrar a los contratos privados. Nosotros, desde que iniciamos un contrato de construcción, estampamos nuestra firma. Buscamos ser eficientes en todos nuestros planes de gestión, en nuestros planes de producción, en nuestros planes de procura, calidad, seguridad, etc. Comienzan las interacciones humanas por ser un rubro donde se fomentan los desacuerdos, donde hay desacuerdos, mejor dicho, ¿ya? Comienza a haber un desgaste. Esto es conocido y aceptado. Por lo tanto, como escuché a uno de los panelistas, las DApps crean un espacio de diálogo entre las partes para poder resolver sus desacuerdos y evitar llegar a controversias, evitando paralizaciones de obra, quiebre del flujo de caja de la obra y sobre todo lograr confianza entre las partes. Bueno, este tema de las DApp se tratará con una mayor profundidad en nuestro segundo gran congreso internacional que se desarrollará en octubre próximo. Desde ya, la invitación está para estos grandes expositores para que nos acompañen a poder compartir las grandes ideas que ustedes dominan. En nombre de la directiva de este gremio, muchas gracias más. Buenas noches y nos vemos pronto. Muchas gracias, Dante, por las palabras. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Adiós Chao, a todos. Eduardo. Adiós. Chao, Chao, Luis. Gracias. Chao, Gracias. Un abrazo. a todos. Chao, que estén muy bien. Chao. Gracias a todos.